Buenas noches y bienvenido a Leyendas del Sueño. Te invito a que te relajes, cierres los ojos si lo deseas y dejes que tu mente viaje. Esta noche exploraremos la leyenda del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial. Un viaje lleno de magia, honor y misterio. Póntelo cómodo, respira hondo y déjate llevar por esta historia. Capítulo primero. Las raíces de Excalibur. Una señal en la niebla, en el corazón de una región donde las colinas se alzan como olas silenciosas. El pequeño reino de Logres dormitaba bajo un manto de niebla matinal. Los primeros rayos del alba luchaban por atravesar ese velo espectral, y solo los robles más altos, erguidos como centinelas, parecían rozar el cielo oscurecido. Un viento frío, cargado con el aroma de la tierra húmeda, se colaba entre los troncos y levantaba remolinos de hojas, como anunciando un acontecimiento extraordinario. A orillas de un lago de aguas oscuras, se alzaba un viejo ermita abandonado desde hacía siglos, con sus muros cubiertos de hiedra y sus ventanas ciegas. Los rumores contaban que, cuando los cielos se tornaban grises y el aire vibraba con una magia antigua, un objeto sagrado reaparecía para elegir a un soberano digno. Aquella mañana, un grito lejano resonó de pronto, similar al tañido de una campana distante. Los campesinos de los pueblos cercanos alzaron la cabeza, con las manos apretadas en sus bastones de marcha, escudriñando el horizonte donde se perfilaba una figura solitaria. Un caballero solitario, guiado por un presentimiento, bajo una lluvia fina casi imperceptible, avanzó hacia el ermita, con el yelmo bajo el brazo, su cota de armas brillando con perlas de rocío. Cada paso resonaba en las losas olvidadas, y el canto de los pájaros se había silenciado, como contenido por la solemnidad del lugar. En el centro de la sala principal, donde antaño los monjes registraban sus votos, se erguía un bloque de granito en bruto, marcado con runas borradas por el tiempo. Clavada en la roca, una espada resplandecía con una luz pálida y sobrenatural. Excalibur, la hoja de la que las leyendas cantaban el poder de hacer justo a quien la portara. El caballero se arrodilló, con el corazón latiendo desbocado. Rozó la empuñadura, grabada con motivos celtas, y las runas parecieron animarse, proyectando un resplandor plateado sobre sus guantes de cuero. Un escalofrío recorrió su columna mientras retrocedía unos pasos, asombrado por la presencia viva de la espada. En el aire inmóvil se creyó escuchar un murmullo: alma pura, corazón valiente, pero el viento sofocó esas palabras casi al instante. En el lindero del bosque se agrupaban figuras, nobles y mendigos, guerreros y artesanos, cada uno atraído por un llamado que no comprendían. Formaban un semicírculo, silenciosos y respetuosos. Cuando el caballero se incorporó, la espada pulsó como un corazón latiendo. Lentamente extendió una mano temblorosa, asió la empuñadura y tiró. La hoja se deslizó, liberando una nube de polvo tras generaciones de espera. Un relámpago surcó el cielo, iluminando cada rostro con un blanco espectral. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 clamores. Los testigos contuvieron el aliento y varios cayeron de rodillas, reconociendo en ese instante el cumplimiento de una profecía antigua. Los niños lanzaban pequeños gritos de asombro, mientras los mayores murmuraban oraciones olvidadas. El favor de los dioses, se pensaba, había caído sobre Logres. El caballero, ahora portador de la espada celestial, la alzó ante sí. En la hoja danzaban las estrellas matutinas,
como capturadas para siempre en un fragmento de cielo. La apuntó hacia el este, donde se encontraba Camelot, la ciudad prometida donde pronto se sentaría el rey Arturo. La niebla se retiró entonces en cortinas ligeras, revelando un camino trazado entre los helechos y los brezos, guiando al nuevo héroe hacia su destino. A su lado, una figura encapuchada emergió de la sombra. Merlín, el encantador, vestido con una capa de reflejos de aurora. Su barba blanca ondeaba en la brisa naciente y sus ojos, profundos como un pozo antiguo, examinaron la espada blandida. Con Cosgrave, dijo, aquel que sostiene Excalibur se encuentra en el umbral de una nueva era. Que la justicia sea tu luz y la compasión tu escudo. Pronto, los caballeros más nobles se unirán a tu lado y la mesa redonda será forjada para sellar vuestra hermandad. Pero sabe esto, el camino se abrirá ante ti si tu corazón permanece puro. El caballero inclinó la cabeza en señal de respeto y sin mediar palabra emprendió la marcha. Excalibur, apoyada en su hombro, proyectaba ligeros reflejos sobre la hierba húmeda. A cada paso, el suelo parecía vibrar, como si la propia tierra recomendara seguir a este elegido. Los aldeanos, atónitos, se apartaron para dejarlo pasar, formando un cortejo espontáneo, envuelto en el aroma de pino y musgo. La lluvia había cesado, las nubes se resquebrajaban, dejando pasar haces de luz que danzaban sobre el paisaje. En el cielo, un águila majestuosa planeaba, en la que todos vieron un presagio. La búsqueda de Excalibur era solo el primer paso. Pronto nacería Camelot, luego la mesa redonda, y después vendría la mayor de las aventuras, la del Grial. Y fue en ese silencio solemne, solo interrumpido por el ulular lejano de un búho, que se cerró el primer subcapítulo, el despertar de una leyenda, sellado por la señal de la niebla y la pureza de un elegido. El futuro se dibujaba, impregnado de luz y sombras, listo para acoger el más grande de los reinos. El juramento de Camelot. El cortejo se adentró en el bosque, donde los troncos antiguos formaban una catedral de verdor. Los rayos del sol se filtraban entre el follaje, dibujando patrones de luz movedizos sobre el tapiz de helechos y hojas secas. A cada paso, el caballero portador de Excalibur avanzaba con paso seguro, como guiado por una fuerza invisible. Tras él, Merlín y una veintena de caballeros lo seguían en silencio, el eco lejano de sus cascos mezclándose con el canto de los pájaros. Tras una hora de camino, el bosque se abrió en un claro circular, rodeado de piedras erguidas con formas enigmáticas. El círculo de piedras, vestigio de un culto antiguo, emitía una vibración extraña, como si el lugar conservara la memoria de juramentos sellados siglos atrás. Los caballeros dejaron sus capas, se quitaron los yelmos y dejaron pastar a sus monturas en el lindero del claro. Un aroma de tomillo silvestre y helecho exhalaba de la tierra, mientras un arroyo discreto corría a pocos pasos, ofreciendo una música cristalina a los rostros atentos. Arturo, el nuevo portador de Excalibur, avanzó hacia el centro del círculo, desenvainó la espada y la punta rozó la superficie del suelo, proyectando pequeños destellos de luz. Los caballeros formaron un semicírculo, sosteniendo sus espadas en vertical ante ellos, con la punta contra la palma abierta. El silencio se hizo absoluto, como suspendido por la solemnidad del momento. Solo el murmullo del agua y el susurro de la brisa marcaron el ritmo del ambiente. Arturo alzó la voz, grave y mesurada. Hoy en este lugar antiguo sellamos nuestro juramento.
Que la paz sea nuestra bandera, que la justicia sea nuestra espada, que la compasión sea nuestro escudo. Por Excalibur os llamo a prestar juramento ante el cielo y la tierra, ante los vivos y los muertos, para que Camelot se convierta en un faro de esperanza para todos los pueblos. Los caballeros inclinaron la cabeza en señal de asentimiento. Lancelot, el más destacado entre ellos, avanzó. Su voz, clara como el tañido de una campana, resonó: Yo, Lancelot del Lago, caballero fiel, juro proteger al débil, servir a la verdad y defender a la viuda y al huérfano, hasta mi último aliento. Uno a uno, cada cual pronunció su propio compromiso. Galaad, el puro, declaró que perseguiría la injusticia donde quiera que estuviera, aunque la búsqueda lo llevara al fin del mundo. Bohort, el leal, juró no traicionar nunca la confianza de sus hermanos de armas, sin importar las pruebas. Gawain, de valor legendario, prometió socorrer al más desesperado, y Perceval, el inocente de ojos claros como el agua, prometió mantener la fe, incluso cuando la sombra se extendiera. Cada declaración se elevaba en el aire como una ofrenda, y el círculo de piedras parecía vibrar en respuesta. Merlín, de pie junto a Arturo, hizo entonces un gesto lento. Alzó su mano derecha, enguantada de cuero gastado, y pronunció con voz profunda: por el poder de los antiguos, por la sabiduría de los druidas y las hadas, por los vientos y las aguas, por la tierra y el fuego, os uniré para siempre por este juramento, que vuestras espadas nunca se alcen sino por una lucha justa, que vuestros corazones permanezcan puros, vuestras voluntades inquebrantables. Un soplo extraño recorrió el claro. Las piedras levitaron lentamente unos centímetros antes de volver a posarse suavemente, proyectando destellos de luz sobre los rostros llenos de recogimiento. Una brisa nueva hizo danzar el cabello de los presentes, portando un perfume de flores invisibles y de promesas. El arroyo cantó más fuerte, como en homenaje. Arturo avanzó y hundió ligeramente Excalibur en el suelo húmedo. La hoja penetró la tierra y un aura plateada salpicó el círculo. Los caballeros, fascinados, sintieron que su vínculo se fortalecía como un caldero mágico que soldaba una alianza. El rey retiró la espada, y el polvo del claro cayó en cascadas brillantes. Luego, sin dudarlo, Arturo extendió la mano derecha y tomó la empuñadura de cada caballero, uno por uno, sellando el pacto con el contacto de la hoja y la palma. Cada caballero, a su turno, posó su mano en el pomo, sintiendo una suave vibración, promesa de un poder mayor que el acero. En el instante en que la última mano abandonó Excalibur, un cuerno resonó. Los caballeros se alzaron de sus rodillas, levantando sus espadas. El cuerno, tocado desde el lindero del bosque, estremeció el aire con su grito resonante, como proclamando a las colinas y aldeas que Camelot había nacido en el juramento de los valientes. El sol, ahora alto en el cielo, atravesó definitivamente la niebla, inundando el claro con una luz dorada. Los caballeros, revestidos de su nuevo compromiso, se irguieron, con la mirada dirigida hacia el horizonte donde ya brillaba la imagen lejana de las torres de Camelot. En un murmullo de espadas y cueros flexibles, volvieron a sus monturas, mientras Arturo, con Excalibur al flanco, permaneció un momento inmóvil, meditando sobre la grandeza y la fragilidad del juramento. Merlín se unió a él y posó una mano amistosa en su hombro. El juramento ha sido pronunciado, Señor, pero las verdaderas pruebas comienzan ahora. Guárdate de la duda, pues corroe incluso a los más valientes. Arturo asintió, decidido: no fallaremos. La luz de nuestro juramento ya disipa las sombras.
y en un estruendo regular de cascos, el cortejo reanudó la marcha, dirigiéndose hacia Camelot, donde la mesa redonda pronto tomaría su forma definitiva, albergando la llama de la justicia y la fraternidad. Tras ellos, las piedras sagradas se apaciguaron, y el claro recuperó su silencio, testigo mudo de un pacto sellado en la niebla y la luz. La unión de los caballeros, el convoy, ahora guiado por Excalibur, y el juramento recién sellado, se puso en marcha nuevamente bajo el amparo de los grandes robles. El camino, al principio fácil y bordeado de helechos, pronto se transformó en un sendero estrecho y rocoso, serpenteando entre las colinas como un río de piedra. A cada giro, un rayo de sol se filtraba a través del follaje, salpicando las armaduras con una luz movediza e inestable, recordando a todos que el camino hacia Camelot estaría sembrado de belleza y peligros por igual. Los caballeros, silenciosos y atentos, observaban el paisaje que desfilaba. Lancelot, con el yelmo colgado en la silla, rozaba con la mano la empuñadura de plata que había recibido momentos antes. Su mirada, a la vez pensativa y decidida, traicionaba el alma de un hombre forjado para la grandeza. Galad a su lado sopesaba una antigua cruz de metal bendecida por Merlín, símbolo de la pureza que debía preservar. Perceval, el más joven, escudriñaba el cielo en busca de señales divinas, mientras Bohort permanecía junto a Arturo, listo para defender a su soberano en cualquier circunstancia. El bosque, denso y misterioso, se volvió de pronto más silencioso. Los pájaros dejaron de cantar, los insectos suspendieron su vuelo, los troncos inmóviles parecían contener el aliento. Una niebla ligera se deslizó por el suelo, acariciando las botas y ascendiendo lentamente como un visitante inesperado. Los caballeros ralentizaron, con la sangre helándose en sus venas. A través de los árboles distinguieron un resplandor verde, vagamente fosforescente, que ondeaba como una aurora boreal en miniatura. Merlín en cabeza levantó la mano. Todos se detuvieron. El mago se quitó la capucha dejando ver sus rasgos tensos y sus ojos chispeantes de una viva inteligencia. Con voz baja murmuró: «Este es el claro de las hadas, lugar donde el velo entre los mundos se adelgaza. Los espíritus antiguos a veces se muestran a las almas más dignas o las más condenadas. Permaneced unidos, hermanos de armas, pues las sombras no siempre son lo que parecen». Apenas terminó, un risa cristalina vibró en el aire, descendiendo desde las ramas. El sonido era a la vez encantador e inquietante, como el canto de un arpa al borde de un precipicio. De la niebla emergió una silueta femenina, vestida con una túnica de seda fluida con reflejos esmeralda y oro. Su cabellera flotaba a su alrededor como una nube. Los caballeros abrieron los ojos de par en par. Un hada, mensajera de un reino oculto, se alzaba ante ellos. «Bravo, mortales», anunció con una voz clara y nítida, pero distante. «Habéis demostrado vuestro valor al portar Excalibur y prestar juramento en el círculo sagrado. Buscáis el Grial, pero muchos corazones se han extraviado antes que vosotros. ¿Buscáis salvar almas o satisfacer vuestra gloria?» Arturo, heroico e imperturbable, desmontó de su caballo. Avanzó hacia el hada, con la cabeza alta, la hoja de Excalibur a lo largo del cuerpo. Con voz serena respondió: «Ni la gloria ni la riqueza animan nuestras búsquedas. Buscamos la paz y la justicia. Si el Grial ha de sanar los males del mundo, le ofreceremos nuestra lealtad
hasta el último aliento. Pero si tu prueba busca sondear nuestras motivaciones, encontrarás en nosotros corazones simples, animados por la compasión. El hada lo observó largamente, con el viento jugueteando en la niebla alrededor de sus pies. Sus ojos, dos joyas cambiantes, recorrieron a cada caballero. Luego sonrió, una sonrisa que encerraba el misterio de los siglos. Muy bien, rey Arturo. Tus palabras son sinceras, pero solo la prueba confirmará vuestros corazones. Id, cruzad el puente de nieblas, y entraréis en el valle de los ecos. Allí, vuestros propios dudas os hablarán. Frente a vosotros, la verdad tomará la forma más oscura de vuestros pensamientos. No huyáis ante el espejo de vuestra alma. Con estas palabras se desvaneció en un torbellino de luz verde, dejando tras de sí un perfume de hisopo y brezo silvestre. Los caballeros, con el aliento entrecortado, intercambiaron miradas. Bohort posó una mano tranquilizadora en el hombro de Perceval, mientras Lancelot apretaba la empuñadura de su espada, listo para defender a su rey contra cualquier cosa que la magia de los antiguos pudiera enviarles. Merlín avanzó, con su bastón rozando la niebla. El puente de nieblas no es una obra de piedra, sino un pasaje del alma. Deberéis cruzarlo a pie, en silencio, sin dudar nunca de vuestro juramento. Solo aquellos cuyo corazón permanezca firme encontrarán la otra orilla. El rey asintió. Caballeros, portaos bien, que la luz de Excalibur guíe cada uno de vuestros pasos. Pronto saldremos de la sombra. Así, la unión de los caballeros fue puesta a prueba por la magia antigua. Abandonaron el claro, marchando con paso resuelto, mientras la niebla les llegaba hasta los tobillos. El sendero, ahora invisible, apenas se adivinaba, pero cada hombre sintió una fuerza nueva en él, alianza de coraje y fe, porque en el corazón de su fraternidad nacía un vínculo más fuerte que el acero, la convicción de que juntos vencerían las sombras interiores y exteriores. El bosque se aclaró pronto, con los árboles apartándose para dejar aparecer una nube de tinieblas flotando sobre un antiguo puente de piedra y hiedra plateada. El puente de nieblas se alzaba ante ellos, con sus arcos suspendidos en el vacío, sin orillas visibles. Un leve rugido se elevó, mezclando eco y temor. Los caballeros se detuvieron en el lindero. Arturo, en cabeza, alzó Excalibur. La hoja brilló con un fulgor puro, hendiendo la niebla y proyectando una estela luminosa sobre la piedra húmeda. En el arco, runas antiguas se iluminaron, como activadas por la presencia de la espada. Uno a uno, pusieron pie en el puente. El silencio se tornó opresivo. El vacío, a ambos lados del camino, parecía absorber la luz. Voces íntimas, susurradas en la sombra, llamaron a cada uno por su nombre, evocando miedos y remordimiento. Pero los caballeros, solidarios, avanzaban con paso seguro, apoyándose en la mirada. Al otro lado, en la niebla, el hada reapareció. Flotaba sobre un arco, con los brazos cruzados, una sonrisa enigmática en los labios. Los caballeros, llegados al otro lado, se volvieron. El claro se abría nuevamente ante ellos, bañado en una luz celestial. En el centro, un estanque de mármol blanco recogía la aurora renaciente. El hada murmuró: «Habéis cruzado el puente de nieblas sin flaquear. Sabed que nadie es perfecto, pero vuestra fraternidad os ha hecho fuertes. Continuad vuestro camino, valientes caballeros». La búsqueda apenas comienza, luego desapareció.
llevada por un soplo ligero, dejando a los caballeros atónitos. Merlín posó la mano en el hombro de Arturo. Habéis hecho honor a vuestro juramento, señor. No dudéis nunca del poder de vuestra alianza. El rey volvió la cabeza hacia sus compañeros, con sus armaduras bañadas en la luz matinal. Los rostros cansados pero resueltos testimoniaban la prueba superada. Y así fue como la unión de los caballeros, sellada alrededor de Excalibur y templada en la niebla de las pruebas, se convirtió en el corazón palpitante de la futura mesa redonda, lista para enfrentar todas las sombras, para que la leyenda de Arturo perdurara para siempre. Capítulo 2. El orden y la prueba. Los héroes elegidos. El camino, ahora libre de niebla, llevaba a los valientes hacia valles lejanos donde ya se perfilaban las torres blancas de Camelot, brillando débilmente a través del follaje. Pero antes de pisar el suelo sagrado de la ciudad real, Arturo deseaba reunir a su alrededor los corazones más nobles del reino, para que la mesa redonda no fuera solo un círculo de acero, sino un hogar de almas dignas. Invitó a aquellos cuya fama había cruzado las fronteras de Logres. El primero en responder al llamado fue Lancelot del Lago, venido de las tierras húmedas que bordean el río Avalón. Se decía de él que ninguna armadura resistía su espada y sin embargo era su dulzura de alma lo que más impresionaba. Cuando Lancelot llegó al patio de Camelot, la luna llena iluminaba su silueta, ofreciendo un contraste impactante con el esplendor de su yelmo. Su cabello oscuro, húmedo de rocío, se pegaba a sus mejillas, y sus ojos brillaban con una luz a la vez decidida y melancólica. Saludó a Arturo con un gesto de cabeza y ofreció su espada, adornada con glifos antiguos, antes de prestar juramento. En ese instante, un cuerno resonó desde lo alto de las almenas, como celebrando la adición de un nuevo guardián a la mesa. Poco después fue Galaad, hijo de Lancelot, quien cruzó las puertas de la ciudad. Su reputación de pureza lo precedía. Se alababa su fe inquebrantable y su búsqueda incesante de la perfección moral. Envuelto en una túnica blanca bajo su cota reluciente, Galaad llevaba en su escudo la inscripción Lux et Veritas. A su llegada, los niños, apostados a lo largo del camino empedrado, se arrodillaron espontáneamente, convencidos de que regresaría de una misión sagrada. Tan luminosa era su aura. Galaad saludó humildemente a los más pequeños, ofreciéndoles un destello de paz en un mundo a menudo perturbado por la guerra. El más joven aún, Perceval de Gales, empujó la pesada puerta de roble del salón real. Su rostro juvenil llevaba las marcas del polvo del viaje, y su mirada, más grande que su rostro, traicionaba tanto curiosidad como una cierta candidez conmovedora. Había renunciado a una vida sencilla para encontrar un sentido y, sin comprender del todo la grandeza de la búsqueda, sentía en su interior el llamado de un destino extraordinario. Arturo lo notó entre los candidatos, no por su fuerza o linaje, sino por el brillo de asombro en sus pupilas. Así, Perceval recibió su asiento en la mesa, no como un guerrero curtido, sino como el portador de la esperanza ingenua, capaz de recordar a los demás la belleza del mundo que estaban allí para proteger. Varios otros caballeros cruzaron el puente levadizo ese día. Gawain, cuya valentía igualaba su temeridad, llegó a galope con un relincho atronador, su armadura incrustada con grabados detallados que evocaban hazañas pasadas. Su risa profunda resonó en el patio y saludó a Lancelot con una palmada fraternal,
testimoniando una longeva amistad nacida en justas y torneos. Bohort de Gaunes, más discreto, se presentó con la gravedad de un sabio. Caballero leal, ya había salvado a Camelot de una conspiración urdida por miembros de la corte, y sus manos, más hábiles para prevenir un asesinato que para empuñar la espada, testimoniaban su compromiso con la armonía más que con el fragor de las armas. Más allá de los más célebres, también llegaron caballeros menos conocidos, pero cuya llama interior brillaba. Kai, el escudero convertido en caballero, trajo su humor mordaz, listo para recordar a todos que incluso en la más alta nobleza, la humildad era necesaria. Tristán de Lyonesse, cuya fama por su amor imposible con Isolda lo precedía, se mantuvo apartado, con los ojos perdidos en el vacío, como absorto por una melodía interior que sólo él escuchaba. Y Gareth, hermano de Gawain, se mantuvo respetuosamente en segundo plano, anticipando el momento en que también probaría su valía en silencio. Arturo reconoció en estos rostros una diversidad necesaria: fuerza, pureza, fe, coraje, lealtad, sabiduría, humor y pasión. Cada uno portaba un fragmento de la verdad que convenía forjar en un todo armonioso. Para sellar su unión, el rey presidió una ceremonia en el gran salón de muros de piedra blanca, donde pronto se alzaría la famosa mesa redonda. Las antorchas parpadeantes proyectaban en las bóvedas un juego de sombras y luces, como recordando que la búsqueda del Grial se jugaría tanto en la oscuridad del alma como en la claridad del corazón. El rey se levantó, sosteniendo Excalibur con ambas manos, la hoja apuntando hacia arriba, brillando con un resplandor plateado. Los caballeros, reunidos alrededor, posaron cada uno una mano en la empuñadura. Un silencio solemne invadió el salón mientras Arturo pronunciaba las palabras: «Hermanos de alma y espada, sois el futuro de Camelot. Que nuestras diferencias sean nuestra fuerza, y que nuestros juramentos tejan la tela de una paz duradera. Juntos, ningún enemigo podrá quebrantar este orden, y ninguna duda eclipsará la claridad del Grial». A medida que cada caballero asentía, la mesa imaginaria que pronto se haría real parecía tomar forma en los corazones. En ese instante preciso, varios creyeron ver, en la hoja, el reflejo de un cáliz dorado inundado de luz. El murmullo de las antorchas se transformó en un canto discreto, como si los propios muros entonaran un himno a la fraternidad naciente. Merlín, vestido con un manto oscuro salpicado de símbolos celestes, se mantuvo en la entrada del salón. Observó con satisfacción la reunión. Con voz profunda declaró: «Habéis sido elegidos no por vuestra fama, sino por la pureza de vuestras intenciones. Pronto conoceréis la primera prueba, el bosque encantado, donde ilusiones y tentaciones se mezclan. Que vuestros corazones permanezcan fieles a vuestro juramento». Un ligero escalofrío recorrió la asamblea, pues en esa profecía merliniana se adivinaba el soplo de los misterios por venir. Pero la determinación de Arturo y la unión de los caballeros disiparon la incertidumbre. Juntos, en este nuevo orden, estaban listos para enfrentar las pruebas terrenales y espirituales de la búsqueda del Grial. Las antorchas se apagaron entonces una a una, mientras la gran puerta del salón se abría a la noche estrellada. Los caballeros, unidos en su misión, regresaron a sus aposentos, cada uno meditando sobre el papel que jugaría en esta epopeya que marcaría para siempre los anales de Logres. Así terminaron los preparativos. El orden de los caballeros estaba ahora forjado, y sus almas unidas por el juramento de unión. Sus nombres, grabados para siempre en la luz de Excalibur,
anunciaban el comienzo de una odisea legendaria. Las primeras pruebas. A las primeras luces del alba, la compañía abandonó Camelot para adentrarse en el legendario Bosque Encantado, donde los árboles milenarios tejían un velo impenetrable, trampa de los sentidos y pruebas del alma. Las pesadas puertas de la ciudad se cerraron tras ellos con un canto de hierro, mientras el camino, al principio trazado y transitable, se transformaba en un sendero sinuoso, sembrado de raíces retorcidas y hojas secas, crujiendo bajo los cascos. El aire, de repente, perdió su frescura diurna y se volvió denso, cargado con el perfume embriagador de flores desconocidas y hongos luminescentes. Una niebla ligera se insinuó entre los troncos, formando espirales fantasmales alrededor de los arneses. Los haces de luz filtrándose a través del follaje dibujaban en el suelo patrones movedizos, perturbando el equilibrio de los caballeros más curtidos. Merlín en cabeza levantó la mano y pronunció palabras apenas audibles. Guardianes de los bosques antiguos, os invoco para que dejéis pasar a estas almas leales. Que vuestras ilusiones se disipen ante la fuerza de su juramento. Sin embargo, apenas escapó la última sílaba, un escalofrío recorrió el bosque y voces lejanas, que parecían surgir de la propia tierra, se alzaron en un coro susurrado. Vosotros que portáis el hierro, ¿cómo os atrevéis a perturbar nuestro santuario? Perceval, con el ceño fruncido, apretó las riendas de su caballo. Formas indistintas, mitad hombres, mitad árboles, se materializaron entre los troncos. Sus pieles estaban cubiertas de corteza, sus cabellos de musgo, y sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. Estas dríadas, guardianas del bosque antiguo, desafiaron a los caballeros con una mirada llena de reproche. Lancelot avanzó con la empuñadura de la espada levantada sin agresividad, exponiendo la hoja de Excalibur a la pálida luz matinal. Su voz resonó, clara y mesurada. No venimos a profanar, sino a implorar vuestra ayuda. Buscamos el Graal, fuente de paz. Sin vuestra venia, no cruzaremos estos lugares sagrados. Las dríadas permanecieron inmóviles un instante. Luego una de ellas, con cabellera de otoño, dio un paso. Su voz cantarina se alzó. ¿La paz? Habláis de paz con espadas en la mano. Mostrad que vuestro corazón es puro renunciando a la violencia. Solo un corazón sin deseo de venganza puede atravesar el bosque encantado. En ese instante, un crujido siniestro resonó. La tierra ascendió cerca de Arturo, y un charco de lodo negro burbujeó como un ojo maligno. Reflejos de llamas se encendieron bajo la superficie, revelando un dédalo de rostros retorcidos. Los caballeros retrocedieron, sintiendo un viento ardiente abrazar sus tobillos. Galad, imperturbable, desmontó de su caballo. Los demás lo miraron, perplejos, mientras se acercaba a la charca lúgubre. Con un gesto lento, posó la mano en el agua viscosa. Un grito ronco ascendió del abismo, y el lodo se retiró, revelando un pequeño cofre de roble tachonado de hierro. Galad buscó la mirada de Arturo, quien asintió y levantó la tapa. Dentro reposaba una pluma de un blanco inmaculado, más fina que un cabello. Una voz interior murmuró a Galahad: «Guárdame en ti, alma pura, pues atestiguo tu fe». La pluma se alzó y estalló en destellos de luz, serpenteando hacia el cielo antes de desvanecerse en las alturas del follaje. La charca, ahora plácida, reflejó el cielo, como si la amenaza nunca hubiera existido. Las dríadas se inclinaron ante Galahad,
inaugurando el primer éxito de la búsqueda. La prueba de que la abnegación y la pureza de intención podían domar la oscuridad. Alentados, los caballeros reanudaron su avance, pero el bosque no había dicho su última palabra. Pronto, el sendero se estrechó aún más, cruzando un barranco invisible. Solo un puente colgante de lianas y madera, inestable y resbaladizo por el musgo, se dibujaba ante ellos, oscilando en el aire pesado. Detrás, el valle parecía engullir la luz, y el vacío se extendía desde los codos de piedra hasta las raíces entrelazadas. Merlín se detuvo, entrecerrando los ojos. El puente de los ecos probará vuestra unidad. El primero que cruce solo será premiado, pero solo la fraternidad os salvará. Escuchad del puente y recordad vuestro juramento. Lancelot se lanzó primero, con la cabeza alta, las piernas seguras. A cada paso, la madera gemía, se retorcía bajo su peso. Susurros lo acompañaban, imitando su voz y rugiendo sus dudas. Lancelot, tu corazón flaqueará. Lancelot, no eres digno. Se detuvo, con la frente perlada de sudor preocupado. Galaad lo alcanzó, colocando una mano en su hombro. Sus voces se alzaron al unísono, recitando el juramento. Juramos lealtad a Camelot y a Arturo, juramos justicia y misericordia. El puente vibró, las lianas dejaron de crujir y un pasaje estable se abrió ante ellos. Uno a uno, los caballeros superaron esta prueba, negándose a ceder al miedo o a la tentación del aislamiento. Solo Perceval, el más joven, vaciló. El puente se partió bajo su peso, abriendo una trampilla de lianas. Tambaleó, con el corazón apretado, listo para caer. Pero Bohort se precipitó, tomó su brazo y con un tirón lo izó a la tabla. Juntos alcanzaron la otra orilla, salpicados por gotas de agua oscura. Más allá del puente, el bosque se abrió en un claro bañado en luz celestial. Un altar de piedra blanca, grabado con runas sagradas, se alzaba en el centro. Excalibur vibró contra la cadera de Arturo, quien sintió la energía del lugar. Merlín avanzó y saludó a cada caballero con una mirada orgullosa. Habéis superado las dos primeras pruebas, la pureza de intención y la fuerza de la unidad. El consejo de Merlín os espera ahora para guiaros hacia el próximo paso, la profecía del Grial. El canto de los pájaros llenó el claro mientras un dosel de luz caía del follaje. Los caballeros, con el corazón aliviado, se arrodillaron todos alrededor del altar. Las runas se iluminaron a sus rodillas, proyectando un halo de oro y azul. Un pergamino apareció, desenrollado ante ellos, en el que se trazaban las palabras enigmáticas de la profecía. Silenciosamente se levantaron, conscientes de que, tras ellos, el bosque encantado se había cerrado como un libro sellado, clausurando las pruebas superadas. Ante ellos, el horizonte invitaba a la próxima conquista del corazón y el espíritu. Así terminó la segunda prueba. El encuentro con los guardianes del bosque y el cruce del puente de los ecos, preludio a los sabios consejos y los misterios divinos que pronto se revelarían en el consejo de Merlín. El consejo de Merlín, a la entrada de un valle bañado en luz dorada, donde las colinas ondulaban como olas de terciopelo, la compañía hizo un alto ante un antiguo santuario druídico. Columnas de piedra gris, cubiertas de líquenes verdes, se alzaban en círculo alrededor de un estanque límpido, cuyas aguas reflejaban el cielo. El lugar, impregnado de serenidad,
parecía guardar un secreto milenario. Los caballeros, aún marcados por la intensidad del bosque, dejaron sus armas al pie de las columnas y se instalaron en círculo, sobre losas pulidas por el tiempo. En el centro, Merlín desplegó un gran pergamino adornado con glifos misteriosos y cruces celtas. Su voz, fuerte y serena, resonó en el silencio respetuoso. Hermanos de armas, habéis cruzado el velo del bosque y enfrentado el eco de vuestras dudas. Ahora es el momento de descifrar la profecía del grial que guiará vuestro camino. Trazó con la punta de su bastón círculos y líneas entre los símbolos, revelando poco a poco un esquema complejo. He aquí los versos grabados en la piedra de Avalón. Por la sangre y la fe, la luz se alzará. Cuando el elegido ofrezca lo que más valora, el cáliz revelado por la llama interior hallará el corazón puro, donde reside la esperanza eterna. Merlín levantó los ojos hacia Arturo, que sostenía Excalibur en la mano, con la mirada impregnada de gravedad. La sangre evocada no es la que se derrama por la espada, sino la que une las almas en la compasión. La fe es la certeza de que la justicia supera la venganza. El elegido, al ofrecer lo que más valora, su honor, su perdón o incluso su propia vida, desencadenará la revelación del grial. Los caballeros concentrados asintieron. Perceval se dirigió a Merlín con la voz temblorosa de emoción. Maestro, ¿cómo discernir la llama interior? Cuando la duda se infiltra, ¿cómo saber si realmente ofrecemos nuestro corazón o cedemos al orgullo? Merlín sonrió con una chispa tierna en sus ojos brillantes. El orgullo resuena con el ego en detrimento de la armonía. La llama interior, en cambio, calienta sin consumir. Se revela en el acto desinteresado, en el gesto que, aunque silencioso, repara el mundo. La reconocerás por el escalofrío de paz que seguirá a tu elección. Galaad, con la mirada distante, murmuró: entonces cada prueba no es solo un desafío físico, sino una prueba del alma. Deberemos juzgar no solo a nuestros enemigos, sino a nosotros mismos. Merlín asintió. Exactamente. Vuestro mayor adversario no es la espada que blande el otro, sino la duda que duerme en cada uno. Partiréis al alba hacia los montes del crepúsculo, lugar de la primera búsqueda sagrada. Allí, un santuario perdido, custodiado por la sombra y el viento, guarda un artefacto que os iluminará sobre la naturaleza del grial. Arturo se levantó, imponiendo su silencio. Su voz profunda resonó hasta las piedras silenciosas del santuario. Caballeros de la mesa redonda, escuchadme. No estamos aquí para satisfacer nuestra gloria personal. Portamos la esperanza de todo un pueblo, el legado de los antiguos reyes, que cada decisión sea madurada en la benevolencia y la humildad. Juntos, enfrentaremos los montes del crepúsculo, unidos por nuestro juramento y guiados por la luz. Un largo silencio siguió, interrumpido solo por el canto discreto del estanque. Cada caballero cerró los ojos, absorbiendo el significado de estas palabras. Luego Bohort, fiel y discreto, posó la mano en el hombro de Perceval, ofreciendo una sonrisa comprensiva. Avanzaremos codo a codo, hasta el fin de las sombras. El grupo pasó la noche en la quietud del santuario druídico. Las antorchas vacilantes proyectaban sombras danzantes en las columnas y el estanque reflejaba las estrellas. En el silencio, los caballeros meditaron cada uno por su lado, enfrentando sus dudas y reavivando su determinación. Lancelot, aislado cerca del estanque, observó su reflejo y pensó en sus fallos pasados. La pasión prohibida, la búsqueda de la perfección. Murmuró una oración por la fuerza de permanecer fiel a la justicia en lugar de a los deseos del corazón. Galaad,
arrodillado ante el estanque, dejó que la certeza de que la pureza no se decreta, sino que se vive en la abnegación, creciera en él. Perceval, contemplando las estrellas, sintió nacer en su corazón una confianza nueva, como si la profecía hablara directamente a su alma ingenua. Al amanecer, un cuerno resonó, llamando a los valientes a retomar sus monturas. La luz rosada del alba pintaba las colinas con un brillo tierno, tranquilizando los espíritus. Arturo, en cabeza, blandió Excalibur. La hoja captaba los primeros rayos del día, proyectando reflejos en todas direcciones. Los caballeros, reunidos, formaron un círculo protector alrededor del rey. Merlín se inclinó solemnemente. Que la sabiduría de los antiguos os guíe, la lealtad os sostenga y la fraternidad os proteja. Los montes del crepúsculo esperan y, en un estruendo discreto de cascos y espadas, el cortejo se puso en marcha, alejándose del santuario druídico para emprender el camino que los llevaría a las pruebas físicas y espirituales, donde la luz interior se revelaría frente a las sombras del mundo. Capítulo 3. La profecía del Grial. Los presagios divinos. Apenas el grupo abandonó las colinas suavemente iluminadas por el alba, un silencio sagrado envolvió el horizonte. Los montes del crepúsculo se extendían ante ellos. Filas de picos escarpados medio velados por nubes que el sol luchaba por disipar. El sendero, empinado y pedregoso, ascendía en zigzag, obligando a los caballos a pisar con cautela. Cada caballero, con la mirada alzada hacia el cielo inestable, sentía la punzada eléctrica en el aire. Un presagio, murmuraban los antiguos, de acontecimientos de alcance divino. Merlín, caminando a pie junto a Arturo, observó los cielos con gravedad. Sus dedos rozaban el pomo de Excalibur, como si buscara captar la vibración de una profecía celestial. Con un gesto discreto, señaló un vuelo de cuervos girando sobre una cresta rocosa. Los cuervos, mensajeros de sombras y luz, a menudo anuncian un cruce de destinos. Allí arriba encontraréis un altar excavado en la roca, lugar donde los signos del cielo se graban en la carne de la piedra. Arturo asintió. Luego dirigió su caballo hacia un afloramiento calizo. Los demás caballeros lo siguieron en silencio, conscientes de que cada paso los acercaba a una revelación que podría orientar o quebrar su búsqueda. Alrededor, el aire vibraba con ligeros clac, clac, el sonido misterioso de las piedras calentadas por un sol que intentaba atravesar la niebla. En la cima del sendero se abrió un estrecho plató, barrido por vientos fríos cargados de finas gotitas. En el centro, un altar rudimentario, ensamblaje de losas grabadas con símbolos antiguos, se alzaba como el corazón de un santuario olvidado. Los vientos se colaban bajo las losas, produciendo un murmullo continuo, similar a una oración inacabada. Lancelot puso pie en tierra, seguido por Galahad y Bohort. Rodearon el altar, examinando cada grabado. Un cáliz con 3 asas, 3 estrellas yuxtapuestas y un círculo rodeado de llamas estilizadas. Perceval se arrodilló, rozó las runas con un dedo tembloroso, luego se levantó. Estas estrellas evocan la Trinidad. El círculo en llamas, la llama interior. El grial, según estos signos, no se encontrará en un templo de piedra, sino en un santuario del corazón. Merlín se acercó, con la mirada penetrada. Muy justo, pero tened cuidado. Las estrellas guían a quienes saben alzar los ojos, y la llama interior arde más fuerte cuando la tiniebla la rodea. Deberéis llevar este signo en vosotros cuando el grial aparezca. De pronto, un rugido sordo estalló en la distancia, como el rodar de una tormenta bajo la tierra.
Las nubes oscurecieron el cielo, dibujando siluetas movedizas que parecían engullir la luz. Un relámpago surcó el horizonte. Luego un grito lejano resonó, eco de un rapaz invisible. Los caballeros intercambiaron una mirada inquieta. Los presagios divinos no se limitaban a simples sombras de nubes. Arturo alzó Excalibur hacia el cielo. La hoja, bañada en la débil luz matinal, brilló con un fulgor incomparable. «Que la hoja de Excalibur sea el farol que ahuyenta la sombra», murmuró. Con estas palabras, un viento más fuerte se levantó, haciendo girar polvo y hierbas secas alrededor del altar. Los símbolos grabados en las losas se iluminaron con un resplandor azulado, traicionando la actividad mágica del lugar. La estela vibró bajo el efecto del soplo, proyectando un escalofrío de luz sobre cada rostro reunido. Merlín murmuró una incantación antigua, y el círculo de caballeros se arrodilló. Fonemas olvidados se filtraban, como cantados por cuerdas invisibles. El rugido bajo sus rodillas se amplificó, luego cesó bruscamente. El viento cayó. El silencio volvió a ser absoluto, tan profundo como la noche. Entonces un rayo de sol atravesó la densa nube, iluminó el altar y hizo surgir una columna de vapor plateado del estanque excavado en la roca. El vapor ascendió en espiral, acompañado de partículas luminosas, y dibujó en el aire un motivo fugaz. Una mano extendida sosteniendo un cáliz, coronado por una llama danzante. La imagen se disipó en un suspiro de brisa. Los caballeros, maravillados, se levantaron. Perceval dejó escapar un suspiro de admiración. El grial se mostrará al alma que sepa ofrecer su propio corazón a la luz. Bohort, respetuoso, posó la mano en el hombro del joven caballero. Llevaremos este signo en nosotros hasta que el Grail se revele. Galaad, volviendo su mirada hacia el cielo aún cargado, añadió: estos presagios nos guían, pero debemos permanecer vigilantes. El poder atrae las codicias, y la sombra siempre acecha a la llama. Merlín sonrió, como satisfecho de las reflexiones nacidas de la visión. Habéis comprendido lo esencial. La profecía no es un simple enunciado, sino un camino a recorrer. El próximo hito os espera en el Valle de las Nieblas, donde el grial mismo podría manifestarse o escabullirse de vosotros. Arturo reunió a sus caballeros, posando una mano en el hombro de cada valiente. Su mirada, grave y benevolente, inspiró la confianza necesaria. Preparaos para lo peor, amigos míos, pero recordad que la llama interior nunca se extingue cuando la esperanza la sostiene. Adelante, hacia el valle. Con estas palabras, el cortejo se puso en marcha, descendiendo el lado norte de los montes del crepúsculo. Tras ellos, el santuario se silenció, sus secretos nuevamente sellados en la piedra, mientras los caballeros llevaban consigo la visión sagrada, eco de un destino que se volvía irreversible. El camino sagrado. La bajada de los montes del crepúsculo fue un lento ballet de luces y sombras, donde cada paso acercaba a los caballeros al misterioso Valle de las Nieblas. El sendero, al principio ancho y empedrado, se estrechaba en un corredor de helechos y rocas cubiertas de musgo, envuelto en un velo grisáceo permanente. El aire era húmedo y denso, como saturado de secreto, mientras el canto de los pájaros se transformaba en un susurro lejano, incierto. Arturo abría la marcha, guiado por el motivo grabado en el altar de los montes, el cáliz sostenido en una mano, coronado por una llama ardiente. Excalibur, enfundada en su cintura,
parecía vibrar al ritmo del corazón del reino, exhalando en el aire una energía serena. A su lado, Merlín caminaba con paso ligero, consultando ocasionalmente un manuscrito enrollado en su mano izquierda, donde figuraban las anotaciones redibujadas de la profecía. Tras ellos, los caballeros formaban una columna disciplinada. Lancelot escudriñaba los sotobosques con su mirada penetrante, alerta ante el menor movimiento de sombra. Galaad mantenía su armadura brillante, símbolo de su alma pura y su fe inquebrantable. Bohort, con el espíritu vigilante, prestaba oídos a cualquier sonido. Perceval, con los ojos maravillados, se asombraba de la danza de las gotas de rocío en los helechos. Tras una hora de marcha, el valle se ensanchó, formando un anfiteatro natural dominado por dos altas rocas. Entre ellas se extendía un curso de aguas opacas, deslizándose lentamente sobre losas lisas. La niebla, espesa, giraba al ras del suelo, obstruyendo parcialmente la visión. Siluetas indistintas parecían flotar sobre el agua, como espectros. Un silencio opresivo cubría el valle, incitando a cada uno a contener el aliento. Merlín se detuvo, posó la mano en el pomo de Excalibur y pronunció una incantación susurrada. El viento se agitó, llevándose un grueso manto de niebla, revelando un viejo puente de piedra, medio derrumbado, posado sobre la corriente. A cada lado, pilares agrietados sostenían antiguas estatuas erosionadas que representaban ángeles con alas desplegadas. «Este es el camino sagrado», declaró Merlín con voz firme. «Este puente, antaño lugar de peregrinación para reyes y santos, lleva al corazón del valle, pero sabed que cada piedra guarda el recuerdo de las almas pasadas. Algunas encontraron la luz, otras la perdieron. Cruzad en verdad, guardad el silencio del corazón, y un camino luminoso se abrirá ante vosotros». Los caballeros avanzaron, conscientes del peso de los siglos. Bohort, el primero en pisar la losa, sintió un escalofrío helado recorrerle los huesos. A mitad del camino, el puente emitió un leve rugido, como si voces antiguas murmuraran tras los pilares. Lancelot, en el centro, se detuvo y cerró los ojos. Un canto apagado resonaba, doloroso y lejano, evocando el sufrimiento de miles de peregrinos. Apretó los puños, recordó su juramento y continuó con paso seguro. A mitad del puente, una fisura profunda partió la piedra. El agua oscura brotó, proyectando salpicaduras iridiscentes. Galaad esbozó una sonrisa grave. Las pruebas no faltan, pero el paso permanece intacto para quienes se atreven a mirar la verdad de frente. Perceval bajó la mirada. Su reflejo, ondulante en la superficie negra del agua, le devolvía una imagen turbia. Una voz surgida de las aguas le susurró: «No eres digno». El joven caballero retrocedió un paso, tropezó y estuvo a punto de caer. Bohort se precipitó, tomó su brazo y lo ayudó a levantarse. Perceval, con el corazón latiendo, alzó la cabeza y murmuró: «No fallaré». Juntos reanudaron la travesía. Al llegar al otro lado, la niebla se disipó como un telón descorrido. El valle reveló un sendero de tierra batida que ascendía hacia un circo rocoso donde se alzaba un antiguo santuario. Los muros, tallados en roca gris, llevaban frescos desvaídos que mostraban escenas de peregrinación. Manos extendidas, rostros alzados al cielo, soles en llamas. Una puerta monumental, labrada con herrajes en forma de hiedra, se erguía ante ellos, abierta de par en par como un rostro de sombra,
invitando al misterio. Merlín avanzó y posó el pergamino de la profecía en el suelo. Aquí es donde el grial debe revelarse, si vuestros corazones han conservado su llama interior. Antaño, este lugar fue consagrado por un orden desaparecido, que celebraba la unión del cielo y la tierra. Deberéis ofrecer lo que más valoráis para hacer aparecer el cáliz sagrado. Arturo se acercó, con la hoja de Excalibur en la mano. La atmósfera se tornó de repente más densa, como cargada de una espera solemne. Los caballeros, conmovidos, posaron todos los ojos en el rey, listos para seguir su ejemplo. Lancelot fue el primero en actuar. Se quitó el yelmo, descubriendo sus rasgos cansados y llenos de compasión. Con voz clara dijo: «Ofrezco mi sangre, testigo de mis batallas por la justicia». Dejó caer una gota en la piedra, que se evaporó en un siseo místico. Galad, con la mano posada en el fresco de un sol radiante, murmuró: «Ofrezco mi fe, inquebrantable y sincera». Un rayo de luz atravesó el vitral del santuario, iluminando una estrella grabada sobre la puerta. Perceval, vacilante, se arrodilló ante el fresco de una mano extendida. Depositó una gota de sus lágrimas en la piedra, símbolo de su inocencia y su asombro. Un soplo barrió sus hombros. «Ofrezco mi corazón, abierto al asombro». Bohort se acercó luego, posó la mano en el fresco de una hiedra entrelazada y dijo: «Ofrezco mi lealtad, vínculo entre mis hermanos de armas». El grabado se iluminó con un verde luminoso, vibrante de una energía cálida. Por último, Arturo, con el corazón sincero, extendió Excalibur, la hoja bañada en la luz del santuario. «Ofrezco mi honor y mi voluntad. Que la verdad guíe mis actos hasta el fin de los tiempos». La hoja emitió un fulgor puro. Un sonido cristalino resonó como un canto de ángel. El suelo tembló suavemente, y la puerta de herraje se cerró en un soplo, antes de volver a abrirse sobre un nicho oculto. Dentro, bajo un dosel de piedra, un cáliz dorado, incrustado de piedras preciosas, reposaba sobre un altar de mármol. El grial, por fin, se revelaba en la penumbra sagrada. Los caballeros, atónitos, se arrodillaron. Un halo suave envolvía el cáliz, proyectando reflejos multicolores en los frescos circundantes. En ese instante suspendido, cada uno sintió una paz profunda, promesa de que la búsqueda no era en vano. Merlín posó una mano en el hombro de Arturo y declaró: «Habéis encontrado el grial, pero su verdadera potencia solo se manifiesta cuando se comparte. La prueba última, la del corazón unido, os espera ahora al regresar a Camelot. Llevad el cáliz, guardad la llama interior y preparaos para la etapa final, la prueba de la gracia». El cortejo abandonó entonces el santuario, portando con reverencia el grial en la luz naciente. Tras ellos, el camino sagrado se desvaneció poco a poco bajo la niebla, sellando para siempre el misterio del valle. Pero en cada corazón, la llama interior ardía, resplandeciente, lista para guiar a los caballeros de la mesa redonda hacia la última revelación de su destino. Las pruebas del corazón, el cortejo emprendió el sendero de regreso, con el grial protegido en un cofre venerable, envuelto en seda púrpura, mientras la luz del amanecer acariciaba los montes del crepúsculo. Una paz profunda reinaba en el aire, como si el propio valle saludara el éxito de la prueba anterior. Sin embargo, Merlín, figura esguelta envuelta en su capa de aurora, miraba el horizonte con un aire serio cargado de advertencia. «Escuchad con atención, amigos míos», murmuró mientras los caballeros marcaban sus cascos en la tierra blanda. «Habéis superado las pruebas de la pureza, la unidad y la fe. Ahora portáis el grial,
símbolo de la esperanza del mundo. Pero antes de regresar a Camelot, una última serie de pruebas os espera, las del corazón. Cada uno deberá ofrecer no ya un don simbólico, sino un sacrificio personal. Arturo asintió y aceleró el paso, acompañado de inmediato por Galaad, cuyo rostro estaba impregnado de una resolución serena. Perceval, pensativo, escudriñaba el horizonte como intentando adivinar la naturaleza de estas pruebas, mientras Lancelot ajustaba la cincha de su silla, listo para cualquier desafío. Bohort, por su parte, guardó silencio, apoyando con su mirada amistosa a aquellos cuya alma pudiera vacilar. Tras varias horas de marcha, el camino desembocó en una amplia meseta, donde el viento barría hierbas altas y ondulantes. En el centro, un anillo de piedras erguidas, erosionadas por el tiempo, evocaba un círculo antiguo, lugar de reunión olvidado. Debajo, un dolmen cubierto de musgo se mantenía en equilibrio sobre 3 pilares. Los caballeros rodearon el lugar, buscando una pista. Fue Perceval quien habló primero, con la voz temblorosa. Aquí, la piedra aún vibra, hay como un eco en el aire. Un llamado. Lancelot avanzó y posó la palma en el dolmen. Al contacto, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sobresaltado, retrocedió un paso, luego repitió el gesto, como desafiando a la piedra a estremecerlo. En ese momento, un murmullo se alzó, mezcla de varias voces superpuestas. Ofreced lo que más os importa, y el camino se revelará. Los caballeros intercambiaron miradas inciertas. Merlín se acercó y trazó un círculo mágico alrededor del dolmen con su bastón. Con tono grave, explicó: aquí reposa la piedra de las almas. Cada uno debe depositar en ella su carga más preciada. Solo el don sincero abrirá la puerta de la gracia. Arturo avanzó primero. En un silencio solemne, se quitó la bolsa de oro que llevaba en el cinturón, la ofrenda de su tío, destinada a financiar la reconstrucción tras la guerra. La posó en el dolmen, le sonrió con tristeza y luego retrocedió, con el pecho oprimido. Apenas tintineó el oro contra la piedra, una runa roja se iluminó brevemente antes de apagarse. Los demás caballeros se sucedieron. Lancelot depositó un mechón de su cabello oscuro, símbolo de su amor prohibido por la reina Ginebra. Galaad dejó caer su medallón familiar, estandarte de su pureza desde la infancia. Bohort ofreció el anillo que le había confiado su hermana, promesa de lealtad eterna. Perceval, rojo de vergüenza, dudó largamente. Luego depositó su cruz de plata, regalo de su madre, antes de enjugar una lágrima. El dolmen pareció entonces vibrar con una energía nueva. Las runas se iluminaron una tras otra, proyectando una luz viva sobre los rostros recogidos. Un crujido sordo resonó, y una de las piedras del círculo se inclinó, revelando una escalera que descendía en la roca. Un pozo de luz se filtró desde abajo, atrayendo las miradas hacia lo desconocido. Merlín hizo señas de avanzar. Descended, caballeros. Allí reposa la cámara de la gracia, donde el grial se alzará para revelar su verdadera naturaleza. Pero tened cuidado. Solo aquel cuyo corazón esté entregado a la luz y la compasión podrá sostener su fulgor sin ser consumido. La tropa se adentró en la escalera. El aire se volvió fresco, casi helado, y la llama de las antorchas vaciló. Gotitas de agua resbalaban por las paredes, formando pequeñas cascadas. A cada paso, el silencio se profundizaba, como si la montaña contuviera el aliento. Las antorchas proyectaban sombras gigantes, haciendo danzar imponentes siluetas en la piedra húmeda. Tras varias decenas de metros,
La escalera desembocó en una sala vasta, con muros tapizados de bajorrelieves que representaban ángeles envueltos en velos, sosteniendo cálices. La iluminación venía de un pozo de luz circular en el techo, perforado en la roca, dejando caer un rayo único que apuntaba a un altar de mármol blanco donde reposaba el cofre que contenía el grial. Los caballeros formaron un círculo alrededor del altar. Merlín avanzó y con un gesto ceremonioso apartó la tapa. Dentro, el cáliz dorado parecía bañar en un aura de luz, emitiendo un suave zumbido, como el latido de un corazón. La energía sagrada llenó la cámara, y cada uno sintió una calidez apaciguadora extenderse en él. Arturo avanzó, conmovido. Tomó lentamente el grial elevado por la luz, y con voz profunda declaró: «Oh cáliz sagrado, tú que recogiste la sangre del Redentor, que tu gracia bendiga a todos aquellos que creen en la compasión y el amor fraternal». Con estas palabras, el Grail se iluminó con un fulgor sobrenatural, proyectando reflejos de una pureza intensa en los rostros. Lágrimas corrían por las mejillas de Galaad, de Lancelot, de Bohort y hasta de Perceval, subyugado por la potencia de la visión. De pronto, la luz se transformó en un vórtice etéreo, dibujando escenas del futuro. La paz recuperada en Camelot, el alivio de los oprimidos, el encuentro de los pueblos bajo la bandera de la justicia. Los caballeros, con el corazón henchido de esperanza, contemplaron estas visiones como un espejismo divino. Merlín posó la mano en el hombro de Arturo. «Habéis cumplido la búsqueda. El grial os ha concedido su verdadera naturaleza, un espejo de esperanza y verdad. Llevadlo a Camelot y dejad que su luz purifique el reino». Arturo asintió, con la mirada vibrante de determinación. «Caballeros, portadores de la llama interior, regresemos a casa. Que la gracia del grial guíe cada uno de nuestros pasos». Mientras la tropa se preparaba para abandonar la cámara de la gracia, el grial se cerró en el cofre, su luz desvaneciéndose suavemente, pero dejando tras de sí una calidez duradera en el corazón de cada uno. La escalera se cerró lentamente, la piedra rodando por sí misma, condenando el acceso a la sala sagrada, hasta que un nuevo elegido, puro y desinteresado, osara nuevamente asumir el desafío. Los caballeros regresaron a la superficie, con el cofre del grial llevado con reverencia, mientras el día declinaba y las sombras de los montes del crepúsculo se alargaban. En el aire flotaba el sentimiento de un destino cumplido, promesa de que la leyenda de Arturo y de la mesa redonda viviría para siempre, mientras la llama interior ardiera en el corazón de los hombres. Capítulo 4. El retorno triunfal. Mientras los últimos rayos del día se deslizaban por los montes del crepúsculo, el cortejo regresaba a la llanura bordeada de bosques seculares y valles verdes. El cofre que contenía el grial reposaba al frente, envuelto en terciopelo púrpura, llevado por 2 caballeros fieles. Excalibur brillaba en la cintura de Arturo, cuya mirada se dirigía a Camelot, silueta lejana de torres de piedra blanca emergiendo en el horizonte. El retorno, tras tantas pruebas, iba a ser celebrado en un estruendo de alegría y reconocimiento. Los campesinos de los pueblos atravesados, alertados por el sonido regular de los cascos y la bandera real ondeando al frente del convoy, se reunieron al borde del camino. Mujeres en vestidos sencillos, niños con miradas deslumbradas, ancianos erguidos a pesar de la edad, todos recibieron a los caballeros con un silencio respetuoso, pronto roto por aclamaciones tímidas que crecieron en intensidad. A medida que el convoy se acercaba, los clamores se elevaban,
mezclando gritos de alegría y cantos improvisados. Las banderas de Camelot, con colores de azul y oro, danzaban en la brisa, recordando que la paz y la justicia regresaban triunfantes. Arturo guió a sus hombres bajo un arco de follaje erigido por los habitantes, mientras se depositaban ramos de flores y frutos frescos a los cascos de las monturas. El rey, con la mandíbula apretada por la emoción, levantó una mano para saludar a la multitud. Un aroma de pan caliente y cera de iglesia flotaba en el aire, mezclado con el polvo dorado levantado por el paso de los caballos. Lancelot, en cabeza, ajustó su yelmo y bajó la visera, listo para participar en la algarabía. Galaad, más recogido, observaba las miradas de la gente. Cada uno leía en ellas una mezcla de gratitud y esperanza. Perceval, maravillado, sintió su corazón henchirse de orgullo, consciente de que la búsqueda del Grial, ahora lograda, ofrecía a Camelot una luz nueva. Bohort, fiel como siempre, vigilaba los márgenes del convoy, atento a defender la tropa contra cualquier acto de malicia, aunque la alegría reinante hacía poco probable cualquier enfrentamiento. Cuando las murallas de Camelot se alzaron finalmente ante ellos, las puertas se abrieron con un rugido solemne. Los caballeros entraron en cortejo, precediendo una carreta tirada por 2 corceles, sobre la cual reposaba el cofre sagrado. En las almenas, los guardias en cotas de malla saludaron, con la mano en el pomo de la espada, mientras las trompetas del palacio resonaban en el aire del atardecer, pavimentando el camino con una música triunfal. El gran salón de Camelot, con bóvedas esculpidas con blasones ancestrales, estaba adornado con tapices nuevos estampados con el monograma real. Antorchas raras arrojaban una luz danzante sobre las piedras claras, y una alfombra carmesí se extendía desde el umbral hasta el trono vacío, esperando el regreso de Arturo. En los bancos laterales se agolpaban los varones y señores del reino, vestidos con sus atuendos más ricos, impacientes por celebrar al soberano regresado victorioso. Merlín, seguido de los demás caballeros, depositó solemnemente el cofre ante el trono. Arturo se mantenía de pie, su manto azul reposando en sus hombros, la pesada corona de oro descansando en su cabello, su mirada recorriendo a la multitud. Con voz clara proclamó: pueblos de Logres, amigos y aliados, contemplad hoy el cumplimiento de una promesa. Hemos atravesado nieblas y sombras, enfrentado nuestros miedos y dudas. Hemos encontrado el Grial, no para glorificarnos, sino para traer justicia y misericordia a todos. Un silencio respetuoso siguió. Luego la multitud estalló en aclamaciones. Las antorchas se encendieron en las ventanas altas de los muros, formando un halo cálido alrededor del salón, mientras los niños lanzaban pétalos de rosa al paso del Grial. Arturo dio un paso hacia el cofre, lo abrió con un gesto solemne. El cáliz dorado brilló en la luz de las antorchas, su superficie pulida como un espejo. Un murmullo se alzó de la asamblea. ¡El Grial! ¡El Grial ha regresado! El rey se arrodilló, posó una mano en el cáliz y murmuró una oración. Oh fuente de sanación, recibe nuestra gratitud. Que tu luz disipe las más oscuras tinieblas de esta tierra. Que tu gracia restaure los corazones rotos. Que tu nombre sea alabado por la eternidad. Se levantó y extendió el Grial hacia la asamblea. En ese instante, un rayo luminoso atravesó los arcos del salón, envolviendo a la multitud en una claridad suave y cálida. Cada uno sintió un escalofrío de paz, como si el espíritu mismo de la justicia se filtrara en los corazones. Lancelot, Galaad, Perceval y Bohort se arrodillaron a su vez,
posando una mano en el cáliz, sellando su compromiso renovado. Los varones, conmovidos, también vinieron a tocar el grial, prometiendo gobernar con equidad y benevolencia. Las damas de la corte derramaron lágrimas de alegría, agitando sus abanicos como para invitar a la gracia a descender. Los sacerdotes en túnicas blancas entonaron un cántico, acompañados por el coro de los niños, mientras Merlín observaba la escena con una sonrisa satisfecha en los labios. Luego fue el banquete el que acogió a los héroes. Se dispuso una mesa inmensa, cubierta de brocado y cargada de manjares finos, caza asada, panes dorados, frutos dulces y mieles preciosas. Los caballeros y sus aliados festejaron, alzando uno tras otro el grial para brindar por la paz recuperada. Arturo, en el centro, compartió un pan de cebada con sus hermanos de armas, simbolizando la unidad recuperada entre rey y súbditos. Más tarde, cuando la fiesta terminó bajo las estrellas, Arturo se retiró a la capilla del castillo. Allí depositó el grial en el altar, rodeado de cirios encendidos. De pie, con la corona de oro en la cabeza, murmuró: «Las pruebas pasadas no son nada comparadas con las que vendrán. Pero mientras el grial vele por Camelot y Excalibur proteja mi brazo, la justicia y la fe guiarán las almas de este reino». El silencio hizo entonces eco a sus palabras, mezclado con los latidos lejanos del corazón del castillo. Una nueva era comenzaba para Camelot, la de un reino unido por la búsqueda sagrada y la llama interior, listo para enfrentar las sombras, pero iluminado por la luz eterna del grial. El crepúsculo del rey. Las festividades alcanzaron su apogeo en los grandes jardines de Camelot, donde farolillos de papel policromo flotaban entre las ramas de rosal y tilo. Fuegos fatuos danzaban entre los arbustos, y el perfume embriagador de las flores mezclaba sus efluvios con el aire suave del verano. Los caballeros, cansados pero colmados, reposaban junto al grial cuidadosamente depositado bajo un dosel de seda, mientras los bardos narraban las recientes hazañas, puntuando sus relatos con el tintineo de instrumentos y coros entusiastas. Arturo, sin embargo, no encontró reposo. La paz recuperada levantaba sus promesas, pero el peso de la realeza pesaba fuertemente en sus hombros. Erró por las alamedas bordeadas de arbustos, con la bata de lino fino flotando en la brisa. Su mente repasaba las etapas de la búsqueda: el árbol sagrado, el puente de los ecos, el dolmen de las almas y la cámara de la gracia. A cada recuerdo correspondía un juramento: el de proteger la paz, compartir la justicia, defender a los más débiles. La luna, alta en el cielo, dispersaba una luz blanquecina. En el lindero del bosquecillo apareció una silueta familiar. Merlín, con su capa gris salpicada de estrellas, parecía haberse fundido en la oscuridad para emerger de ella con mayor claridad. Sin una palabra, caminó junto al rey, con el paso mesurado como si no quisiera perturbar la quietud nocturna. Merlín rompió el silencio. «Se acerca la hora, señor, en que la llama de la juventud vacila, las espadas se marchitan y los hombres deben dejar paso a las memorias». Arturo asintió lentamente. Recordaba las palabras de Bohort: «Cada victoria reclama su tributo, pero ningún sacrificio habría podido preparar su corazón para la verdad ineludible». La paz es frágil, Merlín, más frágil que el vaso de cristal puesto en el alféizar de una ventana. El grial permanece en Camelot, fuente de vida y salvación, y yo permanezco aquí, rey entre los hombres, limitado por la carne y el tiempo. Una leve sonrisa surcó el rostro del mago. Ni siquiera el rey de los bretones,
portador de Excalibur, escapa a la muerte. Esa es la condición universal, pero el crepúsculo de un rey no es un final. Es la promesa de una leyenda viva en los corazones de quienes sobreviven la prueba. En el momento en que Merlín pronunciaba esas palabras, un eco lejano, parecido al repliegue de un ejército fantasma, resonó en el valle. Arturo se estremeció. ¿Lo ves? El mago posó una mano tranquilizadora sobre el hombro del rey. Es el viento eterno de la historia que susurra, Señor. Lleva tus hazañas, encantos y relatos. Pronto atravesarás tu propio crepúsculo. Arturo permaneció un instante inmóvil, mirando la luna. Luego volvió el rostro hacia Merlín, con una nueva resolución en los ojos. Mientras mi día declina, quiero legar más que murallas y leyes. Quiero ofrecer una herencia de esperanza. Dime cómo sellar la llama de Arturo en los corazones de nuestros hijos. Merlín, sin decir palabra, desplegó un segundo pergamino, aún más antiguo que el de la profecía, cubierto de símbolos celtas y runas druídicas. Dibujó 3 círculos concéntricos. ¿Ves estos círculos? El primero representa tu reinado, forjado por la espada y la justicia. El segundo, tu alma, templada en la compasión y la fe. El tercero, la leyenda, tejida por la memoria y la transmisión. Para sellar la herencia, debes unir estos 3 círculos, el reinado, el alma y la leyenda, en un acto simbólico. Arturo recorrió con la vista el pergamino. Luego alzó la mirada hacia su mago. ¿Qué acto? Merlín señaló un gran roble cuyas raíces emergían cerca de un estanque de piedra. Bajo sus ramas, un altar de piedra llevaba grabados antiguos. Allí deberás plantar Excalibur en la tierra, no para elegir un soberano, sino para enraizar la paz. Que tu hoja se transforme en garantía de tu amor por este reino. Luego, con el grial, bendice la hoja, el árbol y la tierra, para unificar el reinado, el alma y la leyenda. Arturo sacó Excalibur de su vaina. La hoja, fiel a su portador, vibró con una luz cálida. Caminó hacia el roble, seguido de Merlín y algunos caballeros escogidos. Los guardianes del palacio sostenían el Grail, listo para la ceremonia. Alrededor del altar, la corte se reunía. Nobles, varones, sacerdotes y sirvientes, todos mezclados en una espera solemne. Cuando el rey alcanzó el roble, clavó Excalibur en la tierra, la empuñadura hundida como un ancla. Sonó un sonido puro, semejante a un campanilleo lejano. La hoja se unió a la piedra, pero su poder no terminó ahí. Las raíces del roble se estremecieron, entrelazándose alrededor de la empuñadura, y el tronco pareció vibrar con una fuerza nueva. Arturo entonces levantó el grial y lo colocó sobre la empuñadura. La copa brilló, emitiendo un haz de luz que recorrió el árbol y la corte. Los corazones de los espectadores se llenaron de un calor apacible. El viento murmuró una oración antigua, y la tierra pareció contener el aliento. En ese silencio sagrado, Merlín pronunció la bendición final: por la hoja, el cáliz y el árbol sagrado, que el reinado de Arturo permanezca vivo en cada generación. Por la justicia, la fe y la leyenda, que este reino nunca conozca el olvido. Un trueno lejano retumbó, no como un presagio de ira, sino como una ovación celestial. La ceremonia concluyó en un impulso de fraternidad. Arturo, demacrado por la emoción y la conciencia del tiempo perdido, retiró la corona y la depositó en el altar, aceptando simbólicamente convertirse en un humilde guardián de la paz. La luna, alta y benevolente,
bañó al roble y a la hoja con una luz plateada. Los caballeros y varones se inclinaron respetuosamente, conscientes de haber asistido a la transmisión más solemne que un rey pueda ofrecer. Así, se desvaneció el crepúsculo del rey, no como el fin de una era, sino como el preludio a una leyenda perpetuada en los corazones y memorias de Camelot. La leyenda eterna. Los primeros rayos del alba apenas filtraban a través de las almenas de Camelot cuando la noticia se esparció por el reino. El rey Arturo había partido de este mundo. Los cuervos, mensajeros de misterios antiguos, revoloteaban sobre el castillo, portadores de un mensaje doloroso. Sin embargo, nadie rompió el solemne silencio que envolvía la ciudad. Los habitantes sabían que, aunque se fuera, el rey permanecía presente en el legado de sus actos. En el gran salón del trono, ahora vacío, Excalibur reposaba enterrada en el roble sagrado. Su empuñadura dorada brillaba suavemente, centelleando como un faro eterno. El grial, protegido en el cofre púrpura, estaba acurrucado en la capilla, cubierto con velos blancos. A los pies del roble se levantó un altar de piedra donde se grabaron los juramentos del rey y sus caballeros, promesas destinadas a guiar a las futuras generaciones. Los caballeros de la mesa redonda, dispersos por la traición de Mordred y los tumultos de la sucesión, convergieron lentamente hacia Camelot para el último adiós. Lancelot, con el rostro marcado por el dolor, vistió su armadura curtida en combates y marchó a la cabeza del cortejo. Galahad, portador de la esperanza, viajó más allá de montañas y llanuras para honrar la memoria de su señor. Percival, de corazón aún puro, ofreció una oración silenciosa en medio de las ruinas donde antaño tropezó ante el puente de los ecos. Bohort, finalmente, fiel hasta el final, sostuvo a quienes vacilaban, recordando la fuerza de la unión sellada bajo Merlín. A los pies del roble encantado, los varones y señores de Logres celebraron consejo. Debían garantizar que la leyenda de Arturo perdure no en sangre derramada, sino en paz y justicia. Juraron mantener la mesa redonda, ahora vacía pero viva en el espíritu, como símbolo de igualdad y fraternidad. Los clérigos consignaron esos juramentos en un manuscrito iluminado, adornado con azul y oro, destinado a las bibliotecas de los monasterios y a los archivos del reino. En los días siguientes, Camelot se convirtió en un lugar de peregrinación. Peregrinos venidos de tierras lejanas acudieron en masa, buscando tocar la empuñadura de Excalibur o vislumbrar el brillo del grial en la capilla. Los sacerdotes, guiados por Merlín, acogían a estos visitantes, compartiendo la historia del rey y sus caballeros, recordando que el grial era menos una copa milagrosa y más un espejo del alma humana, un llamado a la compasión y la justicia. Merlín, envejeciendo como las piedras antiguas, recorrió el reino para difundir la palabra. En cada parada, en aldeas y ciudades, contaba el nacimiento de Arturo en la niebla de Avalon, la extracción de Excalibur, la formación de la mesa redonda, la búsqueda del grial y las pruebas del corazón. Recordaba que el verdadero poder no reside en el acero ni en el oro, sino en la llama interior, la luz del amor, la fe y el sacrificio. Los trovadores tejieron baladas y canciones, describiendo a Lancelot bajo los robles de Bois-Perquet, a Galahad frente a la llama sagrada, a Percival escuchando el murmullo de las dríadas, a Bohort vigilando sobre la cruz perdida. Estas melodías, llevadas de pueblo en pueblo, despertaron un sentimiento de pertenencia colectiva, un impulso de esperanza. Incluso en los inviernos más duros,
Se cantaba la leyenda de Arturo como un fuego compartido. Los años pasaron, y Camelot vivió reinados más o menos justos. A veces la paz vacilaba, la traición amenazaba, pero ante cada peligro se invocaba el recuerdo del rey, y se redescubría la fuerza de la unión alrededor de la mesa redonda. Los caballeros, aunque en número reducido, recorrían a su vez el camino de los montes del crepúsculo para volver a depositar el grial o renovar el juramento en el roble sagrado. Las ceremonias, impregnadas de solemnidad y fervor, reavivaban la llama de Arturo en el corazón del reino. En los corredores del tiempo persistieron relatos. Se decía que en ciertas noches, cuando la niebla de Avalon regresaba, la silueta de un caballero solitario cruzaba el portal del castillo, su espada brillando con una luz azulada. Algunos testigos afirmaron haber escuchado un cuerno lejano responder a su llamada, como para saludar el nacimiento de una era nueva. Los más supersticiosos aseguraban que Arturo, vuelto espectral, velaba por su reino, listo para blandir Excalibur si la injusticia amenazaba. Más allá de las piedras y pergaminos, el legado de Arturo se perpetuó en la educación de los jóvenes nobles. Se les enseñó que la verdadera caballería no consiste en blandir la espada, sino en defender a la viuda, al huérfano y al pobre. Los manuales didácticos, escritos con tinta negra y con iluminaciones brillantes, citaban los juramentos de la mesa redonda como principios universales. La idea de que un soberano pueda estar ligado por un pacto moral con sus súbditos inspiró numerosas legislaciones nacientes, sentando las bases de un derecho justo. Las peregrinaciones a Camelot y al roble sagrado se volvieron tradicionales, no con la esperanza de milagros espectaculares, sino para renovar la promesa de un mundo mejor. Las familias humildes, dejando sus ofrendas a los pies de la hoja de Excalibur, depositaban misivas, cirios y rosarios, testimonios de fe duradera. Luego, cuando Merlín sintió que su propio crepúsculo se acercaba, organizó la última ceremonia. Acompañado por los últimos caballeros y algunos monjes fieles, emprendió una última peregrinación hacia la tumba de Arturo, situada en una isla cubierta de brezos y retamas, bañada por las aguas calmas de un océano brumoso. En la lápida se leía simplemente: «Aquí descansa Arturo, rey de los hombres». En un canto fúnebre se colocaron Excalibur y el grial uno junto al otro, como una pareja sagrada, para que el rey y su copa sagrada reposaran unidos por la eternidad. El mogo, con vos tembloroso, concluyó, que quienes lleguen puedan encontrar aquí la inspiración y la fuerza para llevar la luz en las tinieblas. Que la leyenda de Arturo nunca sea una historia vista en el pasado, sino un llamado vivo para cada generación. Adiós, rey amigo y hermano. Que la paz sea el peso de tu corona en el más allá. Merlín, cubriendo las reliquias con un velo, abandonó la isla en una barca silenciosa, la niebla cerrando el lugar en un estuche de misterio. De regreso en Camelot, enseñó a los eruditos y monjes las últimas palabras y el saber antiguo, sellando así la leyenda en los anales del reino. Siglos después, cuando las piedras del castillo se desmoronaron y el bosque retomó sus derechos, solo quedaron los relatos, transmitidos de boca en boca, en las canciones de los juglares y la tinta de los cronistas. Pero en todas partes, en el corazón de los hombres, persistía la esperanza de que un rey, una espada y un grial purificaran aún el alma del mundo. Así, la leyenda eterna de Arturo y la búsqueda del grial siguió su camino, eterna como la niebla de Avalon, indeleble como el juramento de la mesa redonda. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia.
Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto